No te estamos escuchando, Priscila. No, perfecto, buenas. Hola, hola. Buenas tardes o buenas noches, depende del lugar que estemos. Es un gusto tenerlos acá para este momento de compartir, que esta es la propuesta que tenemos para estos momentos, un compartir en red y que pueda ser un momento fructífero para nosotros y para que podamos ahí conversar sobre los temas que giran alrededor de la permanencia. Antes de empezarnos, tenemos dos noticias, por así decirlo. La primera es que esta serie de webinars, ustedes no sé si han tenido en cuenta que hay un título para esta serie que se llama Redes y conexiones para la permanencia estudiantil. Acá les dejo o les dejamos desde la red guía una invitación para ser parte de esta red de conexiones para la permanencia estudiantil. Y con eso, ¿qué queremos decir? Queremos invitarles a los que tienen interés de participar como ponentes conferencistas en estos espacios de webinar. Son todos bienvenidos para este compartir entre nosotros, porque como siempre les decimos, esta red es nuestra. Estamos acá adelante por un momento coordinando, pero la red que enlacemos somos todos nosotros. Así que les invitamos a participar y les vamos a mandar un correo con esta información. Tenemos preparado para eh, el, el mes de julio. Ya tenemos otro webinar agendado para el mes de agosto, junio. Y a partir del mes de julio pensamos ya en invitarles para ser parte de este momento como ponentes, teniendo ahí la oportunidad de presentar sus experiencias, de presentar eh, sus planteamientos alrededor de esta temática de la permanencia estudiantil. Así que les vamos a enviar esta invitación para ser parte y algunos lineamientos para que podamos conocer la propuesta de charla que tienes o que tienen y al final a los que son ponentes les hacemos una constancia de participación en estos momentos. Entonces, contamos con ustedes para que podamos hacer este movimiento en red para la permanencia estudiantil. Como les dije, son dos. Entonces, acá nos deja muy felices desde la coordinación de la red guía traerles eh, el segundo, no el primero, pero el segundo informe del Claves 2025 en Barranquilla. Para eso les quiero compartir, les vamos a compartir el website del evento que ya está ahí eh, organizado, ya está en redes y próximamente ustedes también van a recibir un correo con las informaciones sobre las ponencias, sobre lugar, programación, fecha, todo lo que tiene que ver con el Claves 2025 en Barranquilla, como les habíamos eh, anunciado en un correo que enviamos previamente. Y acá para hacer el lanzamiento del Claves 2025, que es organizado desde la red guía en conjunto con ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, queremos presentarles en primera mano el video de lanzamiento del Claves 2025.
queremos invitarlos a participar del 14º Congreso Latinoamericano sobre Abandono en la Educación Superior Claves 2025, que desarrollaremos en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, los días 22, 23 y 24 de octubre. Este congreso, bajo el tema Pertinencia de la oferta académica, contribuciones a la permanencia del estudiante en la educación superior, será un espacio propicio para que podamos reflexionar y contribuir con soluciones y colaboraciones que nos permitan fortalecer la permanencia en toda nuestra región. Desde ASCUN seguimos reafirmando nuestro compromiso con estos espacios de diálogo y de liderazgo académico, convencidos de que trabajar juntos es esencial para que podamos transformar la educación superior. Los esperamos para compartir experiencias, buenas prácticas y seguir avanzando hacia una educación inclusiva, una educación relevante y de calidad. Los esperamos en Barranquilla. Así que estamos muy ilusionados y muy felices y contentos en invitarles a que nos veamos en octubre, a fines de octubre en Barranquilla para hacer el Claves 2025. Todos más que invitados a estar ahí con todos nosotros. Y sin más, le doy la palabra a Ivonne Jaramillo García, quien va a estar a frente de este webinar el día de hoy con la charla sobre presentando el Observatorio de Permanencia y Calidad Académica, Sistema de Alertas Tempranas. Ivonne es coordinadora de permanencia de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es miembro del comité ejecutivo de la Red Guía y nos va a compartir ahí su experiencia, la experiencia de la institución con el sistema de alertas tempranas. Ivonne, muchas gracias por estar en este momento con nosotros y traer ahí tu experiencia para compartir. Gracias, Priscila, y a todos por este espacio. La idea es que podamos compartir un ejercicio práctico donde podamos hacer una transferencia de conocimientos, que lo que hoy trabajemos pueda ser la semilla para poder desarrollar en cada una de sus programas, unidades, la oportunidad de crear este tipo de sistemas. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito, por favor. ¿Observan mi presentación? Sí. Sí. Okay. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, me presento. Mi nombre es Ivonne Jaramillo. Soy la líder de ingreso, permanencia y graduación de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Hoy, respondiendo a esta invitación tan importante de Requía, para el webinar de redes y conexiones, vamos a mostrar nuestro sistema de alertas tempranas. El contenido de esta presentación, vamos a hacer un contexto del subproceso de ingreso, permanencia y graduación. Luego vamos a enfatizar en el sistema de alertas tempranas. Vamos a desarrollar las acciones que hacemos dentro del sistema de alertas tempranas. Vamos a hablar de la importancia de la sistematización de la información, datos e indicadores. Primero, entonces, vamos a hacer un contexto del subproceso de ingreso, permanencia y graduación. Quédate en Colmayor. Fue creado en el año 2012 como el programa de permanencia. Actualmente y desde su nacimiento fue adscrito al eje misional de la docencia en la Vicerrectoría Académica. Su objetivo es incidir en el ingreso, la permanencia y la graduación, facilitando la adaptación académica durante el ciclo de formación a partir de estrategias académicas, psicopedagógicas y de seguimiento y monitoreo que permitan el mejoramiento de indicadores de permanencia y éxito académico. Ahora vamos a hablar de las diferentes estrategias que tenemos de los diferentes momentos de nuestro proceso. Somos el proceso de ingreso, permanencia y graduación y vamos a trabajar así en ese orden las diferentes estrategias. Para el ingreso tenemos dos estrategias que se llaman Camino a la U y Camino al Mayor. Camino a la U ha tenido articuladas hasta 21
instituciones de educación media. Lo que busca es hacer una nivelación de la brecha académica entre la educación media y la educación superior para hacer ese tránsito seguro a la educación superior. Camino a la U consta de 3 módulos, uno matemáticas, otro lectoescritura, que son las asignaturas con mayor dificultad y que generan deserción en el primer semestre, y tiene un eje transversal de orientación vocacional. Actualmente estamos articulados o tenemos inscritos a más o menos 2.000 estudiantes de la ciudad de Medellín. Tenemos Camino al Mayor. Camino al Mayor está enfocado a los estudiantes, a los aspirantes que compraron el PIN para ingresar a nuestra institución, hacer el examen de admisión, y este curso tiene un módulo de matemáticas, de lectoescritura, que les va a permitir simular y entrenar para el examen de admisión como tal. Luego, a la derecha tenemos las estrategias para la permanencia, que es el corazón del programa. Aquí entonces tenemos el curso o los cursos introductorios que sean 2 semanas antes del ingreso al semestre. Durante 2 semanas, estos estudiantes son convocados para trabajar asuntos de aritmética y álgebra, que es la asignatura, que es las matemáticas, que mayor mortalidad académica genera en ese primer semestre. Estos cursos introductorios tienen un peso porcentual en el seguimiento de los estudiantes y una intensidad de 4 horas diarias. Eso quiere decir que el estudiante se acerca a la universidad, se acerca a los profesores, se acerca al área de permanencia 2 semanas antes de iniciar clases. Tenemos asesorías académicas en diferentes modalidades. Tenemos asesorías individuales, personalizadas y grupales. En las asesorías personalizadas se articula las ciencias de la psicopedagogía y las ciencias básicas para acompañar a esos estudiantes que tienen o una discapacidad o un problema de aprendizaje o una condición especial en su matrícula. Para las asesorías individuales, trabajamos en un aula polivalente para que los estudiantes puedan tener ese compartir de conocimientos y de dificultades para que identifiquen que no son los únicos que puedan estar pasando por esta situación. Estas asesorías individuales son mediadas por un docente que a través del método heurístico de la pregunta hace que el estudiante entienda que tiene un conocimiento allí existente en su cabeza y que debe empezar a hacer conexiones de aprendizajes anteriores para estos nuevos retos que tienen en la educación superior. Tenemos la estrategia de gestión académica que acompaña a los estudiantes que están en riesgo de deserción. Esta área se encarga entonces de hacer acompañamientos más administrativos académicos, es decir, el estudiante que tiene que cancelar una asignatura, pero no sabe con cuántos créditos debe quedarse, el estudiante que tiene que hacer una solicitud ante el Consejo Académico o Consejo de Facultad. Adicionalmente, se encarga de caracterizar a los estudiantes de primer ingreso para poder identificar los posibles perfiles desertores. Luego tenemos la atención psicopedagógica. En la atención psicopedagógica proveemos de herramientas metacognitivas a nuestros estudiantes para que los estudiantes puedan generar estrategias de planificación, autorregulación, que les permita hacer un propio monitoreo de su proceso de aprendizaje. Nosotros no trabajamos psicología de salud mental, sino todo está enfocado a la adaptación académica como nuestro objetivo del proceso así lo menciona. Tenemos el Laboratorio de Estimulación Cognitiva, que es una innovación organizacional. Está liderada por una neuropsicóloga. Esta neuropsicóloga se encarga de evaluar a los estudiantes en cuanto a sus funciones ejecutivas para identificar qué está afectando su proceso de aprendizaje, estimularlo, entrenarlo y hacerle ecología a su vida académica. Luego pasamos a las estrategias para la graduación. Aquí tenemos un seminario de habilidades transversales que lo que busca es proveer de habilidades blandas para la inserción laboral a esos muchachos que van a salir a la práctica. Esta práctica es ese ejercicio que todas las universidades tenemos para que los estudiantes prueben cómo es ese ejercicio de una cultura organizacional, de tener responsabilidades de un ejercicio laboral. Muchos de ellos pueden venir muy entrenados en habilidades blandas, en habilidades duras, técnicas, pero carecen de habilidades blandas que les permitan hacer una inserción con éxito a ese espacio laboral. Entonces, en este seminario nosotros lo que hacemos es proveerlos de esas habilidades que van a requerir en ese espacio laboral. También hacemos seguimiento a egresados no graduados, son esos estudiantes que ya cumplieron todos sus requerimientos de las asignaturas
y deben, por ejemplo, estudiantes que no pagaron los derechos de grado, entonces no han podido graduarse. Entonces los acompañamos para que eleven al consejo académico, que les permita una excepción para el no pago de esos derechos de graduación, o cómo se los podemos dar en cuotas, o revisar pues qué podemos hacer según el caso del estudiante que está en ese ejercicio de egresados no graduados, o estudiantes que terminaron todas las asignaturas pero no han podido graduarse por el trabajo de grado. Entonces, ¿qué podemos acompañar a través de asesorías en metodologías de la investigación para que puedan graduar? Estrategias transversales, tenemos al Observatorio de Permanencia y Calidad Académica, que se encarga de hacer seguimiento y monitoreo de todas las acciones, de todo el ecosistema de permanencia al interno y al externo, es decir, los indicadores del programa o del subproceso, pero también los indicadores institucionales que se conectan en ese sistema enfocado a la permanencia. Tenemos el repositorio académico, que es un espacio académico que nosotros tenemos donde compartimos las diferentes metodologías didácticas que tenemos para los estudiantes. Tenemos libros, guías, fichas, videos tutoriales, y cualquier persona puede acceder desde cualquier parte del mundo. De hecho, tenemos un seguimiento por Google Analytics que nos permite ver de qué países lo revisan con mayor frecuencia. Y ahí van a encontrar pues todos los recursos de manera que pueden, gratis, de acceso libre, que pueden descargar y que pueden utilizar para sesiones de estudio autónomo. Esto entonces les permite a ustedes tener un contexto de qué es Quédate en Colmayor de inicio a fin. Pero hoy nos convoca algo muy específico, que es el sistema de alertas tempranas. El sistema de alertas tempranas está compuesto de diversas acciones cuyo objetivo es identificar factores de riesgo que se puedan mitigar e intervenir a tiempo para evitar la deserción o la exclusión por bajo rendimiento. ¿Quién gestiona este sistema? El Observatorio de Permanencia y Calidad Académica. Él es el que lo gestiona, hace seguimiento y monitoreo. Los profesionales de gestión académica realizan las acciones de seguimiento y contacto con el estudiante. Las demás estrategias del subproceso, como psicopedagogía, neuropsicología y ciencias básicas, se articulan al sistema de atención de alertas tempranas en distintos momentos, brindando atención a los estudiantes que lo necesiten, ya sea por atención psicopedagógica o por atención académica. Los demás procesos que convergen en este sistema, como bienestar y las unidades académicas, también se conectan a este sistema de alertas tempranas, ya sea desde la remisión o desde el acompañamiento. Este sistema de alertas tempranas, entonces, está compuesto por varias acciones, como lo dije al inicio. La primera acción es las alertas psicosociales y psicopedagógicas. Aquí lo que hacemos, o el objetivo que tenemos, es identificar en los estudiantes de primer ingreso distintos riesgos que lo pongan en un escenario de posible abandono. Estos riesgos los medimos a través de una caracterización que tiene unas categorías. Tenemos el historial académico, que son preguntas asociadas a su relación con la educación media. Tenemos otra categoría que es el enfoque de aprendizaje, que está enfocado a identificar si el estudiante tiene métodos de estudio profundo o superficiales. Luego tenemos la categoría de orientación vocacional para identificar la toma de decisión vocacional, si fue identificada o tomada desde los intereses o desde las habilidades cognitivas o desde los rasgos de personalidad. Estas tres categorías son dinamizadas por nosotros mismos, ingreso, permanencia y graduación, pero tenemos dos categorías que son dificultades percibidas y percepción de sí mismo, que lo que busca identificar son problemas asociados a ansiedad, violencias, depresión, y son dinamizadas por el área de bienestar institucional. Las alertas psicosociales y psicopedagógicas las gestionamos a través de un software. El software funciona como un sistema de semáforo que nos pone en rojo esos estudiantes que tengan alertas, ya sean específicas o generales. Aquí vamos a ver entonces en esta imagen la caracterización del 2025-1, o sea, semestre actual. Teníamos 1.129 encuestas asignadas. Para el momento de esta imagen, 470 ya lo habían diligenciado, y hacia abajo nos muestra entonces los estudiantes que tienen alerta general y alerta específica, o alerta específica pero no general. La alerta general, ¿a qué se refiere? Para que un estudiante salga en alerta general debe tener una sumatoria en sus puntuaciones mayor a 20 puntos. Este estudiante
con mayor a 20 puntos va a tener diferentes categorías comprometidas. En el ejemplo de la imagen tenemos el primer estudiante, la tecnología de seguridad y salud en el trabajo, con 30 puntos, es decir, 10 puntos por encima de la puntuación que nos marcan en alerta. Y tiene 6 categorías específicas asociadas. Si bien anteriormente le dije que teníamos 5, tenemos una adicional que trabaja asuntos generales, que son más desde el estado civil del estudiante. Las alertas específicas se generan una puntuación en cada categoría, es decir, el estudiante puede que no salga en alerta general, pero tenga toda una categoría comprometida. Entonces, si el estudiante no tiene alerta general, pero tiene la categoría comprometida, ya sea de historial académico o enfoque de aprendizaje o orientación vocacional, nosotros hacemos el acompañamiento. Si no está en alerta general, pero tiene una categoría de bienestar como dificultades percibidas, o es un estudiante en riesgo, es un estudiante que tiene factores asociados a la depresión o factores asociados a la ansiedad, entonces se prioriza. No solo entonces miramos la alerta general, sino también hacemos una revisión y un seguimiento de las alertas específicas. Este sistema entonces nos permite tener digitalizada la información, tenemos el histórico de las caracterizaciones que hemos aplicado, que venimos aplicándolas más o menos desde el 2016, y eso nos permite tener pues como toda la información con toda la trazabilidad y toda la confidencialidad que un sistema así lo permite y no bajo ejercicios manuales. Con esas alertas psicosociales y psicopedagógicas, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, una vez que el estudiante o los estudiantes diligenciaron la caracterización y cerramos la caracterización cuando alcanzamos un 90 en adelante, la caracterización como tal o las respuestas como tal, gestión académica llama a esos estudiantes que quedan en la alerta general de deserción. Primero, para validar la respuesta, porque primero identificamos si el estudiante no marcó por marcar, sino que realmente el estudiante está pasando por situaciones de vida difíciles y situaciones académicas que deben de ser priorizadas para poder presentarle la oferta institucional. Los estudiantes que tienen alerta específica se le ofrecen los distintos servicios de la institución asociados con la categoría de alerta. Si tiene entonces enfoque de aprendizaje superficial, quiere decir que el estudiante necesita asesoría en métodos de estudio. Entonces somos nosotros quien daríamos esa asesoría, por tanto les ofertamos los horarios o la parrilla de horarios de los diferentes psicólogos. Adicionalmente, se establece una red de apoyo con los estudiantes que salen en alerta general. Esos estudiantes se siguen en los diferentes momentos evaluativos para identificar primero desde el sistema cómo les fue en las notas y contrastarlo con la versión del estudiante. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fue mal? Si viniste a las asesorías, si estás haciendo un trabajo autónomo, si estás yendo a clase. Además, para hacer la red de apoyo del estudiante, cómo te estás sintiendo, ven y conversamos. Y eso hace que el estudiante tenga tal vez esa red a nivel institucional que permita que el estudiante logre permanecer. Esos estudiantes que están en riesgo, en zona de riesgo por alerta general, son asesorados para la matrícula del periodo siguiente. Resulta que en nuestra universidad los estudiantes de primer ingreso los matricula el área de admisiones, registro y control. Quiere decir que él no se enfrenta al sistema, no hace un balance decisional para ver cuáles materias va a tomar, sino que hacen un ejercicio de admisiones. Por tanto, para el segundo semestre, para mitigar errores de matrícula que luego van a padecer los estudiantes porque matricularon más créditos de los que realmente humanamente el estudiante puede hacer, ¿cierto? Porque es nuevo, no sabe que si toma 12 asignaturas no va a poder con el ritmo académico, entonces lo que hacemos es hacer con él un estudio en cuanto a cargas, en cuanto a horarios académicos y de vida para identificar cuáles son las matrículas que vamos a matricular en el semestre número 2. De esta manera mitigamos la deserción por asuntos administrativos como la matrícula. El segundo momento del sistema de alertas son las alertas académicas. Nosotros dentro de nuestra institución tenemos 4 momentos evaluativos. El objetivo entonces de esta acción es hacer seguimiento a los distintos momentos evaluativos del periodo académico, con el objetivo de generar alertas oportunas para mitigar la mortalidad, la cancelación y por ende la deserción. Entonces el observatorio genera distintos reportes en Power BI durante el periodo académico que son compartidos al vicerrector académico, a las decanaturas y a los coordinadores de programa.
con el objetivo de que ellos puedan hacer una revisión y ese reporte tiene la pérdida por grupo, por asignatura y el número de matriculados y el docente, mostrando la criticidad del periodo. Adicionalmente, ponemos a disposición el equipo de permanencia para desarrollar acciones conjuntas, de manera que nos articulamos el sistema de alertas tempranas a la academia. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a mitigar el impacto de la pérdida? Si hay que visitar al aula, si hay que intervenir al docente, si hay que hacer de pronto procesos que nos ha tocado de nivelación. El profesor dice, no me perdió todo el mundo porque definitivamente no saben despejar. Y para esta asignatura es necesario, listo, hacemos un taller solo para despejar. Entonces, este tipo de acciones nos lo permitimos pensar, crear y tomar la decisión a partir de estos reportes. Se identifican adicionalmente y se hacen alertas académicas por altos porcentajes de pérdidas. Identificamos los estudiantes que pierdan más del 50% de los créditos matriculados. ¿Por qué? Porque si pierden más del 50% de los créditos matriculados, es un estudiante que está potencialmente en riesgo de quedar excluidos por bajo rendimiento, porque así está dentro de nuestro reglamento estudiantil. Más o menos son alrededor de 100 estudiantes que normalmente tenemos en esa situación que pierden en ese primer momento evaluativo, por ejemplo, más del 50% de los créditos matriculados. Son contactados por gestión académica para entonces ponerlos con la oferta institucional, ya sea con las asesorías, ya sea con psicopedagogía, ya sea si hay un problema con el profesor, entonces articularlo con el coordinador del programa, revisar si el estudiante perdió es porque tiene un asunto médico y no ha podido enviar asuntos, por ejemplo, de su incapacidad, entonces gestionar y ayudarle a que los profesores se flexibilicen por la excusa médica y le generen otras fechas de entrega. Esto nos permite entonces mitigar que el estudiante se pueda ir y poder hacer acciones tempranas en cada momento evaluativo. Las alertas académicas se articulan al seguimiento de estudiantes identificados también con alertas psicosociales y psicopedagógicas. Cruzamos la caracterización con los resultados académicos de los momentos evaluativos para identificar, evidentemente, este estudiante que está en alertas en general, se le dio la oferta, se le invitó a los servicios, hizo los primeros parciales y perdió de las 7 materias, 6 materias. Entonces, este estudiante, ¿qué pasó? ¿Sí fue a psicología? No, no fue. ¿Vino a asesorías académicas? No, tampoco. ¿El estudiante está viniendo a clase? No, tiene inasistencia. Ok, entonces con ese estudiante, ¿qué vamos a hacer de trato diferencial para que el estudiante pueda tener un mejor desempeño en el segundo momento evaluativo? En estas alertas académicas tenemos también un segmento diferente que son los estudiantes con condiciones especiales de matrícula. Aparte, entonces tenemos los estudiantes que están en condición de reingreso, reintegro y semestre especial. ¿Qué es reingreso? El estudiante que perdió más del 50% de los créditos matriculados y la universidad lo excluye por bajo rendimiento. Para el siguiente semestre, él hace la opción que le permite el reglamento que se llama reingreso inmediato. Reintegro son los estudiantes que terminan el semestre satisfactoriamente, pero no renuevan matrícula. Y los que están en semestre especial son los estudiantes que pierden más de 2 veces una asignatura. Por tanto, el reglamento estudiantil le dice, bueno, puedes matricular la materia que por tercera vez y solo puedes matricular otras 3 asignaturas. No puedes matricular más asignaturas. Estos estudiantes de los 3 segmentos son estudiantes en alto riesgo de deserción. Entonces, gestión académica los contacta, les ofrece la oferta institucional especial de los servicios como asesorías personalizadas y atención psicopedagógica. Con los reportes de los momentos evaluativos, todo el tiempo sacamos este segmento diferente y revisamos su desempeño académico para identificar si perdió el primer momento evaluativo de esa asignatura que está viendo por tercera vez. Si perdió entonces, si ganó el primer momento de esa materia que está viendo por tercera vez, pero perdió las otras 2 materias, lo tenemos que llamar para la gestión del tiempo, porque si el estudiante gana la asignatura por la cual está viendo por tercera vez, pero pierde las otras 2, vuelve a quedar excluido por bajo rendimiento. Entonces debe haber una gestión adecuada del tiempo para que el estudiante pueda sacar adelante las 3 materias y pueda salir de esa zona de riesgo. Esos estudiantes de ese segmento de condiciones especiales de matrícula todo el tiempo reciben información de gestión académica y son acompañados para tomar mejores decisiones en cuanto a la matrícula, la cancelación y las solicitudes a las diferentes unidades académicas.
¿Cómo se alimenta nuestro sistema de alertas tempranas? Es muy importante que las áreas de permanencia no trabajen de manera aislada ni de manera solas o como islas. Esto debe ser un sistema en la que toda la comunidad académica converja y que tenga nódulos de conexión. El sistema de alertas tempranas se nutre del propio estudiante que llega de manera voluntaria y dice, yo tengo un problema, necesito que me atiendan porque yo voy a perder el semestre. Definitivamente me está yendo muy mal. Pero también tenemos las diferentes unidades de la comunidad académica, diferentes estamentos que gestionan remisiones al sistema de alertas tempranas. Entonces tenemos a Bienestar Institucional que nos remiten estudiantes con discapacidades y problemas de aprendizaje para ser evaluados por neuropsicología, entrenados y generar asesorías personalizadas. Docentes nos remiten ausentismos y bajos desempeños. Unidades académicas no firman cancelaciones de semestre hasta que no vengan y hablen con nosotros en permanencia. Admisiones nos remite las condiciones especiales de matrícula, ese segmento que les acabé de hablar, y les notifica a ellos por escrito que tienen que venir al área de permanencia por directriz del Consejo Académico. Es decir, que el Consejo Académico, cuando resuelve que sí les permite el reingreso, les supedita que deben estar dentro del proceso de permanencia. También presupuesto participativo a través de estrategias como los gestores permiten que también esos estudiantes sean remitidos a el sistema de alertas tempranas por alguna de las situaciones que estamos viendo en el lado derecho, ya sea porque el estudiante le dijo que sentía que tenía alguna discapacidad o porque tiene una voluntad de cancelar o porque identifica que tiene bajo desempeño. Entonces, el sistema de alertas tempranas no puede ser nutrido por nosotros mismos. Tiene que ser un punto de conexión, un nódulo de conexión entre los diferentes estamentos institucionales. Ahora vamos a hablar de la sistematización de la información. Esto es fundamental. Sistematizar la información del sistema de alertas tempranas les va a permitir organizar y estructurar la información para que pueda proporcionar valor a la toma de decisión. Articulación con los sistemas de gestión integrados de la calidad. Esto va a permitir que ustedes puedan ser oportunos y tener informes y reportes de calidad. Lo que ustedes se pueden demorar hoy una semana haciendo un reporte, si ustedes tienen sistematizada la información, les va a demorar 30 minutos sacar un reporte. Optimizar los procesos y tener buenas prácticas de almacenamiento de la información. Nosotros cuando empezamos en el año 2013, el rector iba a hacer alguna ponencia ante el Consejo de la Ciudad y admisión le daba un dato. Planeación institucional le daba otro dato de la deserción y nos preguntaban a nosotros y nosotros dábamos otro dato. No había unas buenas prácticas del manejo de la información. Hoy, institucionalmente, nadie da un dato en torno a la deserción o a la permanencia que no sea del área de permanencia o de ingreso, permanencia y graduación a través del observatorio. Eso les va a permitir entonces optimizar procesos, tener buenas prácticas, no atentar contra su imagen, generar informes y reportes oportunos de calidad. Definitivamente tener la información va a permitir que ustedes tomen decisiones. Si un decano, si un vicerrector tiene que descargar 10 Exceles, cruzar los 10 bases de datos para poder tomar una decisión, es una decisión que puede tardar mucho tiempo teniendo en cuenta las agendas de estos altos directivos. Pero si ustedes pueden modelar bajo cualquier visualizador de datos una información con trazabilidad, cortes anteriores, lo que se demora un mes lo puedes minimizar a un asunto de una hora, donde a través de los diferentes filtros y segmentaciones de la información, ellos van a poder tomar la decisión. Este ejercicio lo vamos a ver en la última parte de la presentación, vamos a visualizar y vamos a ver cómo toma forma eso que les estoy hablando. Facilita la toma de decisión, evaluar, hacer seguimientos, contrastes de la información, medir tendencias. Es importante que la sistematización de la información se haga a través de un sistema. Intenten trascender del Excel y de este tema de hojas de cálculo que muchas veces se les pierde, tienen varias versiones, el computador se reseta y se perdió. Si ustedes tienen un sistema donde puedan registrarlo, van a tener una custodia de la información, van a tener históricos de cobertura, van a tener pues toda la trazabilidad de la información. Nosotros tenemos un módulo que se llama CIPEX, que fue diseñado a la medida de nosotros, y ahí es donde hacemos todo el registro de atenciones, de todas las estrategias, llámese psicopedagogía, llámese gestión académica, llámese neuropsicología, llámese gestión, cualquiera, asesorías académicas. Tenemos un segundo módulo donde sistematizamos la información, que son las bases de datos.
En las bases de datos hacemos el seguimiento interno, donde se depositan o se registran las acciones y la trazabilidad. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que un docente nos escribe, este estudiante manifiesta que ustedes nunca lo han contactado y nosotros lo remitimos. Nosotros inmediatamente en esa base de datos interna identificamos al estudiante y podemos identificar, se llamó tal fecha, se le informó al estudiante tal cosa, luego se le envió este correo, evidencia del correo, se le envió WhatsApp, va a estar todo lo que se ha hecho con ese estudiante en los diferentes momentos que se ha contactado, de tal manera que yo como coordinadora, de manera inmediata pido la información, me pasan la información y en cuestión de 5 minutos le devuelvo la llamada al profesor, ve, profe, el estudiante se contactó en tal fecha, a tal hora, se le informó esto, esta es la evidencia. Esto permite que la coordinación pueda tener esa información a la mano y permitir dar reportes oportunos y de calidad a los diferentes estamentos académicos de tal manera que se puedan dar respuestas oportunas que mitiguen la pérdida o la deserción de nuestros estudiantes. La sistematización de la información les va a permitir entonces visualizar sus datos. Llámense en el visualizador que ustedes quieran. Power BI para nosotros, Data Studio para otros, y hay un sinnúmero de maneras para visualizar los datos. Eso va a hacer que, evidentemente, si ustedes tienen la sistematización de la información, van a poder hacer presentaciones e informes que permitan identificar resultados para poder tomar decisiones. ¿A qué nivel? A nivel de alta dirección. La sistematización de la información en nuestro sistema académico CIPEX se visualiza de esta manera. Esta es la imagen del registro de información para gestión académica. Pero si identificamos la imagen para psicopedagogía, por ejemplo, ellos tienen que diligenciar, además de esto, una ficha de seguimiento. Y si es de neuropsicología, tendrán otro campo adicional a cuál diligenciar. Si se dan cuenta, el tipo de servicio se llama Quédate con el mayor, pero en la categoría hay una lista desplegable donde salen todos los servicios y allí, dependiendo de lo que usted seleccione, se va entonces a mostrar el sistema lo que usted tiene que llenar. Aquí entonces tenemos la fecha, la hora de inicio, en la descripción tenemos el profesional que está haciendo el registro de gestión académica, en la temática ponemos la categoría de gestión académica y colocamos la categoría asociada a la cual vamos a hacer el seguimiento, que en este caso se llama desempeño académico. Y aquí entonces en las observaciones vamos a hacer el seguimiento en las que el gestor pudo identificar a través de la llamada, el correo o el WhatsApp, según el método de contacto que se realizó con el estudiante. El sistema me permite sacar informes como los que tenemos aquí en la izquierda, donde me permite saber el tipo de estudiante, de qué facultad es, de qué programa y cuántas veces ha tenido asesoría por parte de gestión académica. Por ejemplo, miren que ese estudiante de construcciones civiles ha tenido 3 asesorías de parte de gestión académica. La base de datos interna para la gestión interna, para que ustedes como líderes, coordinadores o los que están a cargo de las unidades puedan tener respuestas inmediatas. Esa base de datos se diligencia entonces con el tipo, quién fue el que remitió, cuál fue el motivo, si fue gestión académica, cuál fue la categoría, desempeño académico, y se escribe el seguimiento o el detalle que por la cual o lo que se revisó con el estudiante particular. ¿Qué recomendaciones les damos para esta sistematización de la información? Lo primero, que el registro sea ojalá dentro de un sistema, como les decía, no en Excel, no de otra manera más, de pronto menos formal, porque eso les permite proteger la información y generar evidencias de la gestión. Partir de objetivos de las acciones para identificar las necesidades en la información y su estructura. Es cierto que en el mercado hay muchos sistemas de permanencia, pero tienen que identificar que esos sistemas de permanencia están basados en la idea de un creador sin identificar las dinámicas institucionales. Entonces, muchas veces estos sistemas crean una ola de alertas que se vuelven una ola que sobrepasa a los equipos del área de permanencia y terminan antes mostrando una mala gestión o una evidencia de una mala gestión o poca gestión. Es importante que ustedes tengan claro qué es lo que necesitan o cuáles esas necesidades que quieren identificar en cuanto a la información que quieren sacar para establecer entonces cuáles son las alertas que van a emitir que les permitan a su vez tener gestión.
Definir un proceso de recolección de datos consistente y eficiente que incluya mecanismos de validación. Nosotros nos pasaba que de pronto al inicio solo era una persona la que estaba al frente de los datos y eso sucede que siempre que hay un ser humano puede tener errores. Es importante tener un par validador que permita hacer contraste del informe que se saque desde el área que se encargue de los datos. De hecho, yo lo tengo como un riesgo de gestión y por eso se tiene como la ruta de esa persona validadora a la hora de la gestión de informes para que precisamente al Consejo de la Ciudad de Medellín o a la alta dirección no se vaya a pasar información errada. No solo pensar en el ahora, sino pensar en el futuro. La visión prospectiva en educación es fundamental. Yo no puedo tener una mente estrecha a la hora de levantar datos. Yo tengo que estar recolectando para hoy y para más adelante, porque entonces terminan haciendo software y sistemas inoperantes en el futuro. Articularlos con los sistemas de acreditación de su país, articularlos con los procesos de autoevaluación, de acreditación, de registro calificado, que les permita entonces todo el tiempo ustedes ir a la dinámica que va el mundo. Indiscutiblemente la documentación para la gestión del conocimiento. Aquí, por ejemplo, el sistema de alertas tempranas, el Observatorio de Permanencia Académica y todos los procesos de nuestro subproceso tienen procedimientos, hay una caracterización del proceso, hay unos procedimientos de cada una de las estrategias y adicionalmente el observatorio tiene un glosario que traduce cada uno de los paso a paso que se debe hacer con el dato. De tal manera que si hay rotación del personal, el proceso siempre sobreviva a las condiciones políticas, económicas que nos rodean a todos. Un proceso de sistematización no puede ser rígido, tiene que ser flexible y tener tolerancia a la frustración, ensayo y error, para poder ir ajustando sus modelos o sus sistemas de atención o de alertas tempranas para hacer esa gestión del cambio y de innovación todo el tiempo. La sistematización de la información, entonces, nosotros dentro de la institución la hacemos a través de Power BI. Ahí hacemos entonces las alertas académicas y los resultados académicos y se han convertido en un insumo importante para la toma de decisión. En ese momento, Camila me va a acompañar y me va a apoyar con la visualización de estos dos insumos para mostrarles cómo se sistematiza la información. Ella es la coordinadora del observatorio y bueno, tenía a cargo, o la idea es que estuviera acompañándome en esta presentación, solo que tiene un poco unos pequeños quebrantos de salud que le impiden sostener la conversación sin toser, entonces por eso no nos va a acompañar, pero me va a acompañar entonces con la visualización de la información. Camila, entonces ayúdame por favor con, un segundo, yo dejo de compartir pantalla. Ya, eso. Y con esto vamos a ver entonces las alertas tempranas académicas. ¿Listo? Ingresemos. Listo. Aquí entonces vamos a ver el tablero de Power BI. No tenemos ninguna segmentación. No tenemos activado ningún filtro. Entonces estamos viendo en el lado derecho, donde se está parándose Camila, tenemos cómo podemos filtrar por facultad, por estudiante, por grupo, por docente y asimismo entonces todo va moviéndose. No vamos a hacer ningún filtro todavía, Cami. Aquí entonces vemos las diferentes asignaturas del primer momento evaluativo del 2025-1, cómo fue el desempeño en cuanto a ganar o perder, cancelaciones y sin notas. Como pueden ver, entonces sale la materia, el docente, el grupo, cuántos estudiantes estaban matriculados y cómo fue el comportamiento de ganar o perder la asignatura. Esto hace entonces que para el vicerrector académico esa lectura general sea una lectura de acuerdo a su nivel de toma de decisión porque le permite ver un panorama general. Abajo entonces puede revisar cuáles son los motivos de cancelación de las diferentes materias, la que mayor peso tiene es por trabajo, luego por asuntos personales y por tercero carga académica. Bueno, vemos las cancelaciones por asignatura, vemos a inglés en diferentes niveles, vemos a formación democrática, vemos a matemática, bueno, geometría, y luego vemos los resultados por nivel. Primer nivel pierde el 28%.
tú dices, bueno, el ejercicio no es tan calamitoso, pues el 28 pierde y el 62 gana, pero ahí es donde viene lo importante de estos ejercicios de sistemas de alertas tempranas que les permitan realmente tomar decisión. Vamos a hacer filtros, Camila. Entonces vamos a filtrar por facultad. Vamos a filtrar la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Y vamos a filtrar entonces la asignatura de matemáticas. ¿Por qué? Porque matemáticas tiene un número importante de grupos de docentes y de asignaturas dentro de esa misma facultad. Miren todas las matemáticas operativas que tenemos dentro de una misma facultad, alrededor de 35 grupos más o menos. Aquí vamos a identificar entonces nuevamente la materia, el docente, el grupo, los matriculados. Vemos que tenemos grupos de 39 estudiantes, pero también tenemos grupos de 17 estudiantes, como mínimo. El porcentaje de los estudiantes que gana es el porcentaje de los estudiantes que pierden. Y miren que el tablero va trabajando por colores de criticidad. Miren que va en rojo, naranja, verde, hacia abajo. En cuanto al pierde. Los motivos de cancelación, asuntos personales, por el trabajo y bajo rendimiento. Si empezamos a ver entonces por niveles, vemos que hay del nivel 6, que están seguramente rezagados con esta asignatura, el 100% de los que están en nivel 6 perdió. Pero vamos a ver el nivel 1. Pues digamos que el nivel 1 es el que mayor alertas tiene normalmente en todas las universidades. Mira que el 65% perdió. Entonces miren lo que el panorama general para la vicerrectoría académica podría ser benevolente, para el decano de la Facultad de Arquitectura ya no, ¿cierto? Entonces, este ejercicio nos permite, primero cuando nosotros les compartimos este sistema de los momentos evaluativos, va hacia arriba, un poquito hacia arriba, Cami, para mirar los primeros lugares de las asignaturas. Muy bien. Ahí, por ejemplo, nosotros les escribimos dentro de el reporte, les relacionamos el link para poder acceder, les decimos o les sacamos los apartados más importantes por facultad. Señor decano de la Facultad de Arquitectura, identificar qué sucede con matemáticas operativas del grupo tal, cuya pérdida está por encima del 80%. Identificar con el profesor si requiere un acompañamiento en el aula o si requiere una actividad compensatoria en el aula de clase que les permita tener mejores resultados en el segundo momento evaluativo. Sacamos pildoritas de información importante que sea de valor para la decanatura, para el vicerrector académico, para un poco invitarlo a que haga clics, ¿cierto? Porque si él en un primer momento ve todo maravilloso, como lo vimos ahorita, pero cuando le sacamos esas pildoritas o esa información de valor, él dice, venga, yo empiezo a jugar con este informe para que me dé valor y yo pueda entonces, en consejo de decanos o comité de decanos, hacer los llamados necesarios para hacer las gestiones puntuales. El sistema de alertas tempranas en Colombia está articulado a el Acuerdo 002 de los procesos de acreditación. Allí él dice claramente que estos sistemas de alertas tempranas deben estar articulados a ajustes curriculares o modificaciones curriculares, y entonces cada uno de los procesos de las universidades que van a estar sometidos al tema de acreditación deberán mostrar esta gestión de los sistemas de alertas tempranas. Como se dan cuenta, el resumen del momento evaluativo de matemáticas, entonces, que está debajo de los segmentadores, entonces vemos que cancela el 2.38% al primer momento evaluativo. O sea, de entrada los muchachos ya se desahuciaron, este 2.38. Ganaron 124, perdieron 300, y miren que asociamos de una vez el porcentaje que tendría eso sobre la población que estamos mirando. Muy bien. Este es el informe entonces de alertas tempranas académicas. Vamos a ver entonces el de resultados académicos. El de resultados académicos por periodos es el tablero más importante, porque el de las alertas tempranas es en caliente. Es decir, en este momento estamos en segundo momento evaluativo hasta la semana anterior, hasta el viernes. Esta semana se hace el tratamiento de los datos y se saca el informe del segundo momento evaluativo, es en caliente. Resultados académicos se da una vez cerrado el semestre. Tiene una primera página, en esa primera página entonces tenemos toda la información
de valor que tienen que tener en cuenta cada uno de los de las personas que van a visualizar el reporte para poder entenderlo. Vamos ingresando, Cami. Luego entramos ya al tablero como tal y al igual que el anterior, vamos a encontrar entonces unos segmentadores que podemos filtrar la información de acuerdo a el cargo de la persona que esté revisando y que quiera hacer lecturas más específicas. Volvemos a tener entonces el panorama institucional. ¿De qué periodo? 2024-2, porque recuerden que es periodo cerrado. Pero el vicerrector puede hacer una lectura de diferentes periodos o contrastar dos periodos. O el vicerrector puede ver el periodo anterior si quiere, lo que quiere es tomar la decisión de quién continúa o no, o a quién, qué grupos se mueven o qué grupos no se mueven. Entonces puede identificar el periodo que quiera mirar. En este caso vamos a mirar 2024-2. Vamos a identificar entonces los resultados por grupos según porcentajes de pérdidas y cancelaciones. Entonces aquí tenemos en primer lugar la materia de hidrometeorología, tenía 18 matriculados, nadie ganó, el 77% perdió, el 22% no fue a clase y entonces fue un profesor que se quedó sin estudiantes, un 100% perdió, cuya nota promedio definitiva es de 1,66. Eso le tiene que decir algo, ¿cierto?, a la vicerrectoría académica y querrá decir, venga, yo quiero ver qué pasó con ese grupo. Entonces dígame qué grupo es ese. Entonces el grupo, vea, 32, 3624A. Lo filtramos. Muy bien, vemos entonces a qué programa está asociado, que es la de la tecnología en gestión ambiental. Vemos entonces un resumen de la pérdida arriba, pérdida más cancelación del 77%, la inasistencia del 22% y nadie ganó. Bajemos. Solamente está esa asignatura, no hay más grupos, perdón, asociados a esa asignatura, entonces nuestro gráfico de dispersión solo se ve allí en comportamiento atípico en cuanto mucha cancelación y pérdida y cuyo promedio está bastante malo, acercándose más al parámetro de pérdida y no aceptación, que es el 3, que es como el parámetro que nosotros consideramos que es medio o normal. Del 3 hacia adelante es la ganancia, del 3 hacia abajo, pues más cerca a la pérdida. Subamos, Cami. Vamos entonces a hacer el ejercicio con una materia que tenga muchos grupos para poder ver el beneficio de la visualización del dato, ¿cierto? Entonces vamos a filtrar otra vez las matemáticas operativas. La facultad ella filtró arquitectura e ingeniería, nos salen todas las matemáticas, el número de matrículas, ganan y pierden al cierre del semestre, ¿cierto? Podemos organizar con filtros el gana y el pierde, se puede poner ascendente o descendente, entonces ahí la persona que está visualizando puede jugar con eso. Gracias, Cami. Muy bien. Abajo, entonces miramos los que ganan, los que pierden, los que cancelan por programa. Vemos, por ejemplo, que en ingeniería ambiental el 100% ganó, pero en arquitectura, por ejemplo, entonces el 54% ganó, el 14% perdió y el 29% canceló. Una cancelación muy grande en ese grupo. ¿Qué pasó? Miren que también en delineante de arquitectura, que coinciden, que los dos son de la facultad, del programa, pues son del corte de la arquitectura, no de la ingeniería, de la facultad de arquitectura e ingeniería. Entonces, para la coordinadora de arquitectura e ingeniería del programa de arquitectura será más importante identificar eso. En la tecnología de gestión virtual, por ejemplo, mira la inasistencia. Sube un poquitico, Cami, para ver el gráfico. Completo es absolutamente grande. El 26% tuvo inasistencia. Entonces, ese coordinador de programa tendrá que revisar por qué los estudiantes no están asistiendo a la asignatura, ¿cierto? Y abajo vamos a tener un gráfico de dispersión donde vamos a poder identificar
los comportamientos positivos, que son los que se ubican en el cuadrante 3, y los comportamientos más negativos, que se ubican en el cuadrante número 1, que tienen mayor cancelaciones y peor nota promedio, mientras que el cuadrante 3 pues, tiene una mejor nota promedio y tienen bajas cancelaciones y pérdidas. Entonces vamos a ver el peor escenario. El peor escenario, Cami, porfa, revisemos cuál es el grupo para poder revisar la siguiente página. Entonces tenemos que es el grupo 1311 110 de matemáticas operativas, tenía 40 matriculados, el 30% finalizó perdido, el 35% le canceló, o sea que el profesor se quedó sin el 65% de los estudiantes, le sumamos la inasistencia, que es un 7%, pues esa es una asignatura que realmente superó el 70% de la mortalidad académica. Entonces, si solamente lo dejan, espérame un segundito, Cami, que aquí es el ensayo y el error que le hablábamos en las recomendaciones. Si solamente dejan pierda y no tienen la cancelación, cancelación es una manera de falsos positivos. Cuando los desagregamos y los sumamos, pues el estudiante cancela porque evidentemente próximamente va a perder. Entonces, no se aventura y prefiere cancelar. Esto, la inasistencia también permite identificar entonces que realmente no le perdió el 30%, que realmente la pérdida de estudiante fue mucho más alta, fue de más o menos un 70 y pico %. Entonces, esto permite que ustedes puedan tener una información detallada del comportamiento de la asignatura. Vamos a ver entonces de esta asignatura de matemáticas operativas, de qué programas hacían parte. Vemos que de todos los programas. ¿Por qué? Porque de todos los programas de la Facultad de Arquitectura. Ahí me lo filtró. Sí. Entonces está de arquitectura, construcciones civiles, tecnología, ingeniería y gestión catastral. No tenían estudiantes de gestión ambiental virtual ni de ingeniería comercial. Abajo vemos entonces ya el gráfico de dispersión que teníamos y vamos a pasar entonces, Cami, con este código a la siguiente hoja del tablero. Bueno, entonces ya en este siguiente hoja vamos entonces a hacer el ejercicio con ese comportamiento de esa asignatura típica. Vemos entonces, ya identificamos que el 90% de la pérdida fue en el primer momento evaluativo. Perdieron. En el segundo momento ya el 67% y va decreciendo, ¿cierto? Así como van cancelando. Muy bien, aquí vemos entonces el resumen de la cancelación. Los estudiantes cancelaron hacia el tercer momento evaluativo. Tenemos una nota promedio del primer básico de 1.88, luego el 1.58 y la final del 1.39. Vamos a ver que el profesor era el profesor Edinson Murillo. Entonces ya le ponemos como nombre a quien estaba a cargo de ese grupo. Muy bien. Seguimos a la tercera hoja del reporte. Aquí vamos a ver los motivos por los cuales los estudiantes cancelaron la asignatura. Miren que tenían una cancelación súper alta. Identificamos que muchos cancelaron por bajo rendimiento, otros por carga académica, pero también sale un porcentaje importante de no le entienden la metodología del docente. Estos estudiantes que cancelaron la asignatura, a ver, me perdí, la hicieron en mayor medida hacia noviembre, estuvo la cancelación. Muy bien, Facultad de Arquitectura, bajamos. Aquí tenemos las cancelaciones por programa de los estudiantes que hacían parte de esa asignatura como tal. Y listo, no sé si Camila tenga algo que decir en este. Ok. Muy bien. Cami, ve porfa colocando el repositorio rápidamente. Y bueno, con eso entonces terminamos el reporte de resultados académicos.
y aquí podemos ver cómo cada uno de los sistemas, de las acciones que se hacen en el sistema, permite entonces hacer esa gestión puntualizada de esos momentos académicos y de esas categorías que ponen a un estudiante en zona de riesgo. El repositorio académico es este. Por el chat Camila les va a dejar el link. Ahí van a encontrar guías, libros, videos, tutoriales, fichas. Si bajan y está el acompañamiento, las asesorías académicas, el observatorio donde están todos los tableros que nosotros manejamos. Los que no tienen reserva por Avias Data, el de resultados académicos no está publicado por Avias Data, pero tenemos otros 8 tableros allí más o menos publicados que pueden tomar como referencia para su ejercicio de la sistematización de la información. Quiero agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Espero que de verdad esto les haya sido de valor, esta información haya sido de valor y pueda construir en cada una de sus áreas. Insumos, semillas que les permitan crear sistemas de alertas tempranas, que les permitan tomar decisiones a la alta dirección y a ustedes como programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ivonne, por el compartir. Ivonne, Camila, que yo sé que está por ahí. Gracias, Camila. Yo sé que eres un apoyo importante de este trabajo. Muchas gracias por la charla. Yo creo que nos quedamos como pensando, incluso yo estaba acá conversando con una compañera acá de universidad, algunas cuestiones y mirando cómo no es solamente tener el dato, pero saber manejarlo y cómo manejarlo a servicio de la institución. O sea, no es tener el dato y quedarse con el dato. Bueno, este dato es mío, entonces ahora yo tengo entre comillas, el poder sobre él. No, es exactamente, yo manejo el dato para que la institución pueda, desde las distintas áreas, tomar las mejores decisiones en relación a la calidad de la trayectoria académica del estudiante. O sea, estamos al servicio del estudiante. Entonces, estoy acá también pensando. Joana. Gracias, Priscila. Muchas gracias, Ivonne, por la presentación. Pues realmente muy impresionante todo el trabajo que se hace. Me surge una duda a propósito de la gestión del cambio, porque finalmente, pues, el productor de datos es el docente. Porque si el docente no produce estos datos, pues no los podemos capturar y no los podemos procesar y no los podemos gestionar. Entonces, allí pues queda pues muy importante la evidencia de que las comunidades de aprendizaje se generan en el aula y que uno de los gestores más importantes de la permanencia es el docente. ¿Cómo lograr esa gestión del cambio? O sea, ¿cómo lograr que el docente sí reporte en los tiempos que son, en los sistemas, quién captura la información, por ejemplo, de las cancelaciones de asignaturas y cómo se reportan a este sistema de alertas? Entonces sí me gustaría conocer un poquito la historia de cómo fue ese proceso para que los docentes pues se vinculen, porque digamos en la universidad en la que yo trabajo son 3.000 docentes. Y incluso gestionar un cambio en una malla curricular es súper complejo. Entonces, ¿cómo empezar pues como con esa cultura? Muchas gracias, Ivo. Y Cami. Gracias, Joana. Sí, es real. La gestión de la información, como lo dije, es un ecosistema y no solo es del docente, sino dependiendo de la acción que se está haciendo dentro del sistema de alertas tempranas, intervienen diferentes actores. En lo que me mencionas de, por ejemplo, el docente, para nosotros fue supremamente importante hacer la cultura del reporte de la información porque teníamos la siguiente situación. En el sistema de notas institucionales, los profesores pueden colocar el estado de la nota en evaluado, no presentó, ausente o sanción disciplinaria. Pero no colocaban, si no asistió, quedaban en evaluado y le ponían 0. Entonces, eso les daña los datos. Entonces, empezamos con la campaña, profesor, tú eres gestor de la permanencia, reporta las notas de manera adecuada con un hablador donde psicoeducábamos a los profesores de cada una de la opción que tenía el sistema, para qué servía y por qué era fundamental que lo reportaran según la categoría.
Para nosotros ha sido muy importante la cultura de la permanencia. Nosotros, a ver, la gestión de la información dentro de la cadena de la permanencia casi que es la última, cuando hay una madurez institucional en el ejercicio de la permanencia. Nosotros llevamos 11 años en este proceso y lo he liderado desde el momento número 1 y eso ha permitido esa adherencia de los diferentes estamentos. Al principio, con el tema de alertas tempranas, éramos coloquialmente los sapos del paseo, no es que nos están sapeando, nos están atacando, nos están diciendo que los decanos se den cuenta que a mí me perdió todo el grupo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la campaña de la cultura de la permanencia y entender que nosotros no atacamos al docente, sino lo que intentamos identificar son las prácticas buenas y malas para poder hacer adecuaciones, movimientos, capacitaciones al interior de las mismas facultades. El docente empezó a entender que él hacía parte del ejercicio de la permanencia. Y entonces creamos la cultura de la permanencia. Eres tú, soy yo, somos todos. Esa cultura de la permanencia se hace en cada X tiempo, esa campaña, para ir creando la cultura. Entonces, eso nos ha permitido de que cada vez los profesores entiendan que con esas acciones contribuyen a la permanencia. Entonces, se dan cuenta que no tienen que hacer grandes acciones, sino hacer bien la labor que tienen que hacer, que es reportar la nota en el estado que es. La siguiente dificultad era que reportaran notas. Nosotros estamos adscritos a la vicerrectoría académica y eso hace que nuestro jefe sea el vicerrector académico, no el área de bienestar institucional, y yo creo que eso nos da un plus. Y es que el vicerrector académico es quien moviliza o gestiona la academia. Entonces, de ahí hacia abajo la directriz viene desde el vicerrector académico. Todo el mundo tiene que reportar notas dentro de las fechas. Se reportan los profesores que no han reportado nota dentro de las fechas y se les hace una sensibilización donde el profesor entiende que nos tapa los ojos. Si usted no reporta las notas, le tapa los ojos al sistema de alertas. No podemos levantar las manos con banderillas rojas en momentos cruciales. No es dentro de la persona, es del aula, del grupo, de los estudiantes, ¿cierto? Entonces eso ha hecho también que el docente se sensibilice frente a el por qué es importante reportar sobre esas fechas. Hoy tengo una dificultad. En el ejercicio de los programas presenciales es maravilloso, o sea, me marchan relojitos, todo es maravilloso, todo va perfecto, porque ya yo llevo 11 años aquí, vea, peleando, jalando, haciendo, pero ahora tengo un problema que son los problemas virtuales, en los que más o menos hace 3 años estamos incursionando y decididamente llevamos un año fuertemente en lo virtual. Son 2 universidades paralelas, entonces me ha tocado remangarme las manos casi que como en el 2013, rasgarme las vestiduras en reuniones muy fuertes donde necesito que reporten notas, porque además tienen calendarios académicos diferentes a los presenciales. Entonces cuando empezaron los programas virtuales, empezaron en el desorden administrativo y hoy los estamos alineando a todo el sistema de permanencia y les ha costado un montón porque el sistema de alertas, el sistema de alertas tempranas, como se acaban de dar cuenta, es categórico, o sea, tiene primer filtro, segundo filtro, tercer filtro, cuarto filtro. Entonces, si ellos no caminan, me tapan los ojos al sistema de alertas tempranas en la modalidad virtual y ese es el reto que hoy tengo y que estamos gestionando para poder ayudar a que la deserción que me estaba jalonando el dato institucional. Yo venía con una deserción del 8, del 10% después de ser la institución con mayor deserción en el país con un 32%. Pues cuando empiezo los programas virtuales, empiezo yo a ver la tendencia para arriba. 11, 12, ya cuando llego a 12 casi me dan 7 infartos básicamente, entonces cite a la alta dirección, al rector, muéstrele la evidencia de la tendencia hacia arriba, empiecen a hacer las acciones de contención, hay reunión con comité de decano, ¿cierto? La alta dirección, si no se involucra, no va a premiar, pero mi recomendación es que el sistema de alertas debe ser el escalón después de la madurez de un sistema de permanencia donde los diferentes comunidades o estamentos entiendan qué partecita tienen ellos dentro de ese ecosistema y si ellos no ponen esa partecita, todo lo que pasa alrededor del ecosistema se daña. No sé si Joana respondí o si me falta alguna cosita que de pronto quieran hacerme precisión. No, súper bien. Gracias. Me quedó claro que son 11 años de trabajo para lograr que reporte.
Sí. Y es súper importante porque sin esos datos, pues no hay ningún indicador de riesgo académico que puedan generar alerta. No hay tampoco la posibilidad de innovar, no hay la posibilidad de identificar riesgos emergentes, no hay, es así, tú no tienes datos, trabajas desde la percepción de lo que creemos importante. Ay, este año me parece súper importante que trabajemos de la pertinencia, porque es que la gente no se quiere matricular, es lo que dice todo el mundo. Pero vengan, tus determinantes, ¿qué te dice el dato a ti? ¿Qué es lo que te está diciendo realmente tus factores de riesgo a nivel institucional? Entonces, es pasar de trabajar desde la percepción a trabajar desde el dato real de lo que genera la dinámica institucional. No sé si tiene alguien otra pregunta. ¿No? Acá en el chat que Gabriela comenta que le gusta la idea de fomentar la cultura de la permanencia. Yo creo es eso que hace la diferencia. Generar esta cultura es lo que puede promover que este docente comprenda que hacer este labor es lo que le facilita no tener que hacer otro tipo de labor después. Es un ejemplo. Entonces, sí, para mí también es desarrollar esta cultura con y en los actores institucionales es lo que hace con que esta rueda pueda girar y pueda funcionar bien. Creo además que Bueno, también es salirse del operativo, del día a día. Cuando tú tienes datos, puedes pensar en prospectiva, pensar en retrospectiva, y la retrospectiva también te permite pensar en ese futuro. Cuando tú no tienes datos, todo el tiempo trabajas en el día a día y entonces se convierten en unidades que siempre hacemos lo mismo y que entonces terminamos perdiendo ese peso académico, rigor y posibilidad de aportar valor. Entonces se nos ve como una unidad costosa, pero que no produce gestión de cambio y gestión de innovación a nivel institucional. perfecto. Acá nos dejó una pregunta Iva Acevedo. Dice, ¿ustedes realizan estudios anualmente para conocer los motivos por lo que los estudiantes desertan o no permanecen, aun cuando se dan todas las alertas o acompañamientos? Pues nosotros lo que hacemos es identificación cuantitativa, identificamos cada cierre. Primero, los que revisamos en alerta, cuántos de esos en alerta, de hecho me faltaron dos diapositivas, que en esos que identificamos en alertas, cuántos logramos que se salvaran de esa zona de riesgo, por decirlo así, ¿cierto? Entonces identificamos tantos en la alerta general y estos cuántos terminaron. Y eso lograron terminar satisfactoriamente el semestre, cuántos se fueron, cuántos cancelaron de los que estaban en riesgo. Y eso, eso lo tenemos hacia atrás, ¿cierto? Para poder identificar en cada momento cuál fue esa posibilidad de rescatar esos estudiantes y hacer que siguieran el tránsito en la educación superior. Entonces, como estudios, no, pero como seguimientos cuantitativos, porque cuando me hablas de estudios yo me imagino la investigación con marco teórico y toda la cosa, sino más un asunto de seguimiento cuantitativo de la efectividad de lo que hacemos en cada una de las estrategias. Además, tenemos indicadores de resultado, de impacto, pues tenemos cuántos estudiantes de los que asisten a psicopedagogía, por ejemplo, ganan el semestre, cuántos de los que asisten a asesorías académicas logran ganar la materia por la que cual consultan, los estudiantes que repiten la materia, los que están en condición especial de semestre especial, cuáles de ellos, una vez acompañados por nosotros, lo lograron y cuántos no. Tenemos entonces esos indicadores que son de resultados y los de impacto, tenemos cuánta incidencia tenemos en que esos estudiantes o que los estudiantes permanezcan cuando son acompañados por nosotros. En evaluación de impacto hemos hecho ya 3, una acompañada por la Universidad Nacional y 2 internas con otra metodología diferente y cortes de observación diferente, permitiéndonos observar esa incidencia que tenemos en el impacto desde las diferentes estrategias. En cuanto a las razones del aumento en el riesgo de la modalidad virtual, sí, claro, una vez empezó la tendencia hacia arriba, pues empezamos a identificar primero qué pasó. Claro, qué pasó fue que el decano
más creativo que armó el programa virtual dijo, yo me voy a la Colombia profunda y se fue a comunidades muy profundas como comunidades indígenas, de territorios a donde la tecnología no es el mayor fuerte. No notificó al área de permanencia, o sea, el sistema falló, no había sistema. Entonces, claro, empezó el semestre de una comunidad indígena y nadie sabía. Cuando el sistema de alertas tempranas, hacer cierre de centros académicos y sube la coordinadora y me dice, Ivonne, hay una pérdida del 100% de pérdida de estudiantes. ¿Qué? Revisa otra vez, por favor. No, ya lo validé 5 veces antes de subir, no puede ser. Dime quién es, qué programa, en dónde. ¿En dónde? Putumayo, pero ¿cómo así que en el Putumayo? Llame al vicerrector académica, ¿cómo así que hay un grupo en el Putumayo? Ay, ¿cómo así? Sí, ay, sí, empezó el grupo en el Putumayo 2 semanas, 3 semanas después de que inició clase. ¿Y cuándo me iban a decir? Ah, no te avisaron. Yo, no me avisaron. Corra, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a hacer todas estas identificaciones, hay que montar una ruta para los programas virtuales diferenciada a los programas presenciales. La primera contención es caracterizar en herramientas digitales. Identificamos que los estudiantes a los que estamos llegando en los programas virtuales es la Colombia profunda como estrategia de mercadeo institucional. Ahí es cuando el área de mercado también hace parte del ecosistema y tiene que articularse al programa de permanencia. Venga, si van a llegar a la Colombia profunda, primero tiene que tener computador. Desde un celular no se puede estudiar, no se puede abrir un Excel, no se puede abrir una hoja en Word, no. Tienen que tener internet. Entonces empezamos. Ya no es una caracterización solo psicopedagógica y psicosocial, sino también hacemos una caracterización en herramientas digitales. Identificamos quién no sabe usar correo, Word, Excel y hacemos un rápido intensivo de una semana de capacitaciones en lo básico para poder estudiar. Identificamos quién no tiene computador para revisar cómo podemos hacer llegar hasta allá un computador o cómo podemos articular a diferentes acciones del territorio. Entonces ya empezamos a manejar unos riesgos emergentes distintos según la modalidad en la cual están estudiando, que en este caso es el reto ahorita es lo virtual y tenemos entonces las herramientas digitales como principal factor de riesgo y la segunda, la nivelación académica, porque si aquí en la zona urbana los estudiantes les cuesta el tránsito de la media a la superior porque hay brechas grandes, en la Colombia profunda sí que hay brechas gigantes, porque tenemos estudiantes de la Amazonía que el profesor da religión, matemáticas, sociales, todo el mismo profesor. El profesor de matemáticas tal vez quizás llegue a mitad de año. Entonces, tenemos estas dificultades de estado que hace que estos estudiantes finalmente lleguen en una dificultad muy grande a lo académico. Entonces, tenemos que hacer esa nivelación a ese nivel académico y a ese nivel de herramientas académicas. Y el tercer elemento muy importante es las herramientas metacognitivas. Para estudiar virtual tiene que haber un locus de autocontrol. Si no tienen un locus de autocontrol y autogestión de su tiempo, no van a poder sacar adelante un programa virtual, porque no van a tener la contención social de un docente, ¿cierto? De el grupo, sino van a estar a sus tiempos y normalmente nunca hay tiempo. Entonces, hay que trabajar esa tercera variable de riesgo, que es ese proceso de autocontrol y locus de control de cada uno de sus estudiantes. Entonces, hacia allá más o menos en otra oportunidad, tal vez quizás les podré contar ese aprendizaje que tengo con los programas virtuales y lo que se montó diferenciado para ellos. Gracias, Iván. Bueno. Gracias, Gabriela. Sí, bueno, muchas gracias, Ivonne. Cuando quedamos así con varias ideas en la cabeza y con cuestiones a pensar es porque la charla fue muy buena. Entonces, te agradecemos muchísimo desde nosotros, de este grupo que es la red guía y estas redes de conexiones. Y una vez más les extendemos la invitación para que hagan parte y a los que quieren ahí postularse también a presentar sus trabajos, sus actividades. En el transcurso de la semana les enviaremos ahí el enlace para que puedan postularse y quizá poder estar con nosotros. Y no olvídense de visitar el sitio web del Claves para que podamos vernos en octubre en Barranquilla.
Así que muchas gracias también a todos por estar con nosotros y hasta la próxima. Un abrazo, feliz noche. Gracias, feliz noche.